Las estudiantes de la academia nos van a hablar de mujeres científicas. La primera mujer médica. Una naturalista alemana que pasó 10 años recogiendo espécimes. Encima delante de cámara. Especialista en citogenética que obtuvo el premio Nobel de Medicina. Digotex es una criatura extraña. Es una criatura misteriosa. Además cogí la mierda de astrolabios que teníamos y los mejoré. Ya, mira qué bonitos. No sé si eres una científica o acosador en un cayón. Las 4 estudiantes que van a pasar a la siguiente clase son Science Queer Academy. Bueno, chicas, vosotras sois las afortunadas o desafortunadas que podréis subir nota hoy en esta clase. Para ello, vais a maquillar a un científica de verdad y los vais a poner en drag. Mientras los ponéis en drag, tenéis que Bailar en la Macarena. Mientras los ponéis en drag, tenéis que entrevistarlos y al final del makeover tenéis que presentarnos a vuestro científico o científica y explicarnos a qué se dedican en 1 minuto. Vamos a hacerlo en parejas. Os dejo escoger vuestra pareja. Ari hizo la selección final. Inma, lo siento, ya han avanzado, pero lo tenemos chungo. No puedo. Ya os podéis ir y encontrar a vuestros científicos. Adiós. ¡Científicos! Entonces, tú te llamas Vicente. ¿Cuántos años tienes? 27 que voy a cumplir hace nada. Y te dedicas, nos dijiste el primer día. Hace nada quiere decir que probablemente sea Virgo. Efectivamente. ¿Ve? Dato importante para todo el mundo. Virgo. En la parte mira. Yo no sé por qué habéis decidido que los dos tienen que ser payasos. Pero Nos han copiado. No, yo lo estoy maquillando como me maquillo. Es que no sé qué cara Muy bonita. no realness. ¿Hacemos video tutorial? Yo tiré por lo que me quedaba bien a mí y como un poquito neutro para no arriesgar demasiado. Toda la información que nos daba Vicente era muy complicada. Era imposible de retenerla. Vicente, por favor, resumen básico. Es muy difícil concentrarme en el maquillaje y en la entrevista. De verdad, es que no estoy entendiendo nada de lo que me está diciendo el chico. En dos procesos, por un lado la autofagia y por otro lado la mitofagia. Mitofagia. También. O sea que ya lo has adelantado, ¿eh? Estar mucho en contacto con los investigadores principales, ver qué ciencia se hace e identificar oportunidades que se puedan llevar al mercado para que lleguen a la sociedad, ¿no? A lo mejor hay una ciencia o una tecnología que es muy buena, que se está estudiando en la universidad, pero si no se detecta no va a llegar nunca al mercado, entonces no se pueden hacer estudios clínicos o no se pueden desarrollar fármacos, etc. Entonces es hacer un poco de puente entre ambos. Ya hay diferentes estudios que han descrito que hay implicación del colesterol en Alzheimer, o sea que a raíz de ahí nosotros queríamos identificar específicamente implicación en estos dos procesos, lo decía. Vale, la la mitofagia y la autofagia. No, antes era investigadora y estaba estudiando una enfermedad rara infantil. El speech lo hace ella. Ni una mierda. Lo haces tú que te ganas el público. ¿Y has estado siempre en Barcelona? No. Bueno, la carrera estoy en Tarragona, luego vine a Barcelona por 10 años, luego me fui a vivir a Escocia a hacer el doctorado y luego a Alemania a hacer el postdoc y luego... O sea, he vuelto. ¿Cómo te imaginas que te estamos dejando? No sé si imaginármelo. No sé si quiero imaginármelo. ¿Y cómo es que Lana te ha invitado? Que nos conocemos desde hace muchos años, pero de nada relacionado con la ciencia. Trabajábamos juntas, dando clases de inglés en Summer Camp. Que no, Vicente, de verdad que te estamos dejando divina, ni Sasha Velour a tu lado. De verdad. ¿Tú sabes el maquillaje que se hizo Sasha Velour de payaso? No. Pues imagínate lo mejor, Pues sin saberlo, marica. Yo he sido en ciencia, pero tú marica.
Yo quería decir que Inma está haciendo todo el trabajo Porque no hemos hablado antes. es mi sexta vez en drag. Pero la barba lleva purpurina. Hay que pensar en esto. Lo dejamos así. Yo voy preparando las pestañas. Vale, muy bien. Uy, pestañas, cortitas, ¿vale? O sea, desde pequeño querías ser otra cosa. Y te metiste a científico porque tus padres te Una cosa obligaron. No. ¿Y esta historia? Porque has dicho que estabas con niños, ¿no? O sea, no, el doctorado lo hice en una enfermedad. Sí, era neurociencias. Hay varios tipos de esta enfermedad. Hay algunos que afectan a. Tiene el mismo nombre, pero hay algunos que afectan a niños y otros afectan a adultos. Y la sintomatología es muy parecida a lo que puede ser un Alzheimer, pero para gente más joven. Se desarrolla a partir de los 30 a 40 años. La enfermedad esta está causada por una mutación en un gen que causa que haya una proteína que no funciona bien. Entonces, mi proyecto era identificar qué cambios había en esta proteína. Entonces, si a lo mejor identificábamos estos cambios, podíamos identificar por qué no funcionaba bien. Oye, ¿cuántos gays hay en el trabajo? París. Alguno. ¿Alguno? Sí, sí. ¿Alguno? ¿Frecuencia con la mano? A ver. Alguno. Ahí. Es un mundo de maricones, lo afirmamos. Totalmente. Academy. Queridas queers de la ciencia, bienvenidas al aula magna de Science Queers Academy. Hoy, algunas estudiantes han intentado subir nota. Para ello, han puesto en drag a un científico o una científica y nos van a contar a qué se dedican. Ella es Sintalin Perversión. Ella es bioquímica y biotecnóloga. Nos ha quedado estupenda. Recuerdo que estudió en Tarragona En Tarragona. y fue luego ha bioquímica. dado muchas vueltas por todo el mundo. A mí me ha parecido que ha viajado mucho. Hizo su doctorado especializándose en una enfermedad rara muy parecida al Alzheimer, que aparece más temprano que el Alzheimer. Y después de años haciendo esto, vio que igual no es muy teórico, pero no hay aplicación práctica. Y ahora está trabajando aquí en la Pompeu Fabra en encontrar ideas nuevas para poder aplicar a la sociedad. Un gran final. Gracias. Es que Rita es muy Rita, ¿eh? Está fuerte. Os presentamos a Chantal Feimer. Tiene 27 años, es Virgo y no sabemos si está soltera o tiene novio. ¿Se dedica a la bioquímica? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Se dedica a la bioquímica. Está estudiando por qué tiene relación el Alzheimer con el colesterol. Gorditas, atletas. Porque resulta que hay un proceso que se llama Autofagia. autofagia Que es cuando las células se comen una parte de sí misma, bueno, una paranoia que te puede y después la fuertona. mitofagia. La mitofagia que es que se come otra parte. Como la mitocondria. Mitocondria. Que son otra muy loca. Uno de estos procesos lo que hace es generar unas toxinas que creo similarmente que contribuyen a las células, A matar las neuronas del cerebro, que es a por las lo que células se viejas, dedica que es lo que de se llamaban del cerebro. El Alzheimer, porque ya está estudiando esto, el Alzheimer. Chantal Alzheimer. No está entendido. Claro. Por favor, ¿puede hacer pasarela? No. Queremos remarcar que para que se note que es hija nuestra, le hemos puesto el astrolabio. Ella es astrohúngara, pero tiene el labio muy grande. Y la mazorca alemán, porque ella es de la tierreta. Y que estudia la ciencia, cosas así. Cariño está formado, parece una vaga. Alguien se inventó la historia de Vicente, pero claramente era la más guapa. Academy. Bueno, chicas, después de ver vuestros makeovers, cómo habéis interactuado con las científicas y qué habéis aprendido de ellas, tengo que decir que ¡Ha llegado la deliberación! ¡Tía, qué susto! tengo que decir, todas vais a subir algo de nota, pero hay una pareja que va a subir más. Estrella y Ariane. Muchas gracias por este último esfuerzo y nos vemos ya en la graduación. Vengo a ganar, vengo a darlo todo. Estoy en el paro.
No tengo nada mejor que hacer. Academy. ¿Qué os ha parecido la academia? Yo no tenía tantas expectativas. Vaya cara de asco. Bigotex forever. El que me lo hayan llevado también a mi terreno, un poco a la ciencia. Tengo las tetas más altas que mis expectativas. Y que ojalá hubiera durado más la academia. Vamos a hacer una última cosa antes de que se gradúen.